Pues nada, buenas tardes a todos los que estáis aquí en sintonía y buenas tardes, buenas noches prácticamente. Y deciros que siempre es un honor dirigirme a muchas personas que quizá nunca he hablado personalmente con ellas, ¿no? Deciros que nosotros habíamos hecho un pequeño guión, ¿no? Que ahora voy a repetirlo porque siempre se dice que cuando hay charlas nunca se habla de lo que se pone, ¿no? Entonces vamos a intentar hacerlo al revés. Dice, ¿estás perdido y no sabes cuál es el mejor camino? Por ahí me incluiría yo mismo, en el sentido de que todos en cualquier momento de nuestra vida hemos estado, llamémosle perdidos, llamémosle indecisos, llamémosle sin saber muy bien cuál es el camino, ¿no? Por lo tanto, es una pregunta general y intentaremos dar alguna respuesta. Sientes que tienes un sexto sentido pero que no sabes manejarlo, esa es muy común, ¿no? Las intuiciones, la clarividencia, la capacidad de darle un poco la vuelta a las cosas, pero que se nos escapa, ¿no? Es decir, mira, lo pensé, yo creía en esto, yo creía en lo otro, pero sin embargo, en el momento más importante, no le hice caso y pasó. Eso ha sido una pregunta muy recurrente de las que tenemos. Entender los mensajes del universo, saber cuál es tu don, qué es lo que te detiene a dar el paso para potenciar tu mente. Realmente el de potenciar tu mente y lo que nos detiene para dar el paso, a mí me pasó también, es que no nos creemos en absoluto que pueda haber un potencial real, ¿verdad? El potencial sería nuestras propias capacidades y en un momento determinado nos encontramos en que como no nos creemos nuestro propio potencial, como no tenemos la capacidad de decir lo voy a lograr, quizá eso sería falta de decisión, pero sobre todo no nos creemos que intuitivamente y de alguna manera de forma esporádica pues podamos alcanzar, es por la intuición, una anticipación, ¿no? La primera de las leyes que tenemos que ver es si se puede entender, es si podemos intentar adivinar, intuir, prevenir el futuro. Y para ello os voy a poner ahora dos imágenes. Una es la portada de una revista del año 95, de 1995, y otra es la interior. Vamos a poner la imagen cuando los del equipo técnico vean que la pueden poner. Y un segundito, Ricardo. Sí, sin problemas. Más que nada porque nos va a ilustrar en esa cuestión. Para ver que podemos creer en el futuro, si hay la capacidad de tener ese plano intuitivo, pues esta circunstancia está sucediendo. Es el reportaje de una de las revistas que tengo yo guardada en la colección. Del año 95 aquí, esta sería la portada, ahora la veréis con más exactitud. Del año 95 aquí han pasado muchas cosas. Pero imaginaros que de forma intuitiva, ¿puedes, Alba, ponerla? Sí, estoy esperando a que César me dé paso para poder compartir la pantalla. No sé si César nos está oyendo y me puede dejar compartir la pantalla. Si no, ahora mismo hablo yo con él, ¿ves? Avanzando y ahora mismo la ponemos. Vale, pues lo que usted estaba diciendo, imaginaros que estamos en el año 1995, para hablar de ese tema. En el año 95, pues quizá uno tirando de hemeroteca y tal, pues le puede recordar muchas cosas. Algunos eran muy jóvenes, otros no tanto, como yo mismo, pero yo ya tenía mi escuela y tenía un grupo de amigos y alumnos, primero amigos y después alumnos, que hacíamos trabajos de investigación. En 1995, imaginaros que se puede hacer un trabajo de prospección al futuro. Yo soy conocido por mi hipnosis, por regresiones, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ahí está, muy bien. La revista Más Allá, si os fijáis, valía 400 pesetas, Ya no. Iba incluido, está muy bien. Y en el mes de agosto de 1995,
dice, ¿es posible viajar con la mente hacia el futuro? Ese fue el reportaje que les hice yo a la gente de Campoy, en esa época de Javier Sierra, que Javier Sierra llamaba la revista de Más Allá. Bien, en el año 1995, imaginaros que alguien hubiera dicho lo que iba a pasar con Lehman Brothers, es decir, cuando hubo el caos financiero, y lo que iba a pasar en el 2020 con el COVID. Diríais que eso hubiera sido un gran acierto. Bien, pues la siguiente página os va a dejar quizá no indiferentes. Si la acercáis un poco, durante los estudios, dice, realizados en varios psíquicos durante, no tanto, porque está ahí, durante 1994, que se llegó y situó entre los años 2010 y 2020, entonces ellos hablaron de una crisis económica y social sin precedentes y de un calor asfixiante en el ambiente, afirma Ricardo Bru, que en ese caso soy yo. Es decir, en 1995 nos anticipamos a la gran crisis de Lehman Brothers, más evidentemente lo que ha sido el COVID, en el sentido de los años, la década no prodigiosa, sino todo lo contrario, donde el mundo ha dado un giro y ahora mismo lo está dando. En ese momento que estáis escuchando esta conferencia, quizá alguno pues, es de fuera del país, ¿no? Podemos ver que en 1994, lo que pasa es que nosotros lo publicamos en el 95, ya preveímos este 2010, que fue cuando hubo la gran crisis que empezó en el 2008 y nos dio de lleno en España, por ejemplo, en el 2010, y el 2020 hablan de una crisis económica y social sin precedentes y de un calor asfixiante del ambiente. Bueno, ¿qué ha subido la temperatura? Me decís, alguno me dirá que eso era posible de prever, porque había un calentamiento global, no tanto como hasta ahora, porque bueno, lo acepto, pero que justo entre el 2010 y el 2020 habría la crisis económica y social sin precedentes, pues esto ya era más difícil, estaréis de acuerdo conmigo de ver. Bueno, qué deciros que yo mismo, es una de las cosas que me he releído más de una vez, ya podemos dejar, si queréis, de poner el anuncio en este momento. Y, muy bien. Entonces, esto es importante porque si en el año 94, con mi grupo de amigos alumnos, fuimos capaces de prever la década nefasta del 2010 al 2020 con crisis económica y social sin precedentes. La crisis económica y social sin precedentes es en el 2020, que más atrás se lee, más adelante en el artículo, que era entre el 2019, curioso, y 2020, donde se acusaba todo esto. Y en el 2010 que había una crisis financiera internacional. Bien, eso eran Lehman Brothers, las hipotecas basura, la subprime, y pasó todo eso. Bien, ahora imaginaros que estas herramientas que yo os demuestro que no me he dado, no me he vanagloriado en ningún sitio, ni he reclamado ninguna cuestión de decir, mira, lo acertamos. No, se acertó por un trabajo de equipo y ya está. Pero lo cierto es que ahora mismo me estáis preguntando, ¿y con qué lo hicisteis? ¿Con qué lo acertasteis? ¿Cómo llegasteis a esa conclusión? Ahí es donde empieza el verdadero tema que creo que os puede interesar más. Lo hice con alumnos míos, evidentemente, alumnos de la escuela que yo estoy. Esos alumnos, en un momento determinado, eran personas que muchos de ellos era la primera vez que entraban en regresión, ahí empezamos, regresión hipnótica, volver al pasado, potenciar la mente, entrenarse en esta técnica y de ahí progresión hacia el futuro. Si hemos entrenado conveniente y bien en la mente, en regresiones varias que hemos podido hacer, tenemos a personas capaces o con capacidad de enviar esta circunstancia, ¿verdad? Y por consiguiente, anticiparse a ese futuro. Bien, cuando estamos haciendo todo este tema, estamos intentando enviar estas circunstancias, nos viene, claro, el estudio se hizo durante semanas, y lo primero hubo después del 94, pues hubo el 98, 99, donde fueron sucediendo cosas, pero que no eran tan impactantes. Lo que pasa es que una serie de psíquicos, 6 exactamente, se centraron en estos años y adivinaron, se anticiparon, vieron, sintieron. Incluso vieron a gente hablando de que estaban en la cola
para buscar comida. Creo que ahora mismo solo hay que buscar la Cruz Roja. Esto es un párrafo de este artículo que podéis conseguir, y exactamente es el número 78 de la revista Más Allá. Entonces, lo que estoy diciendo lo podéis releer. Pues en ese artículo sale que la gente les preguntas ¿qué estáis haciendo? Estamos en la cola buscando comida. Claro, es una circunstancia que dicha 1995, como mínimo, nos resulta peculiar. Bien, dicho esto, que nos resulta peculiar, y que he hablado ya un poquito de la regresión hipnótica y progresión, es mediante la hipnosis y las regresiones una serie de técnicas que potencian nuestra mente y cumplen ese primer párrafo que habíamos dicho. Dice, estás perdido y no sabes cuál es el mejor camino. Bueno, el mejor camino, evidentemente, es una regresión al pasado donde puedes ver diferentes cosas. Ahora imaginaos que os he dicho personas que regresaron y que se proyectaron hacia el futuro y nos han dicho de dónde no, sino que nos han dicho que en un momento determinado hubo una crisis económica sin precedentes. Muy bien, eso lo hemos visto. 2 años antes, el grupo de alumnos y amigos habíamos ido a un lugar que todos conoceréis, las pirámides. También es un reportaje que hicimos con Javier Sierra, hablan las pirámides, ahí está, y ese reportaje nos nutrió, cogimos los elementos energéticos, de eso que algunos llaman el reiki egipcio, la bioenergética que hay en Egipto, y ahí nos cargamos y encontramos las técnicas, año 93, adecuadas para aplicar después en las regresiones y progresiones para el acierto final sobre esta década tan nefasta en cuanto a qué iba a suceder. Bien, hasta ahí sería una primera parte. Las personas que estáis escuchando esta conferencia diréis, bueno, este señor nos habla de con un grupo de alumnos pues consiguió viajar hacia el pasado, entrenarlos y que conocieran cosas de su pasado, y después los proyectó hacia el futuro para ver qué podía suceder. También no hay que olvidar que mientras fueron al pasado recordaron pues, la voz de su madre, si alguno la había perdido, un hijo que había perdido y que de alguna manera lo volvió a ver. Es decir, que al ir hacia el pasado, lo primero que nos salen son, evidentemente, las imágenes, los recuerdos afectivos, y ese sería el curso de regresiones, que sería una de las 3 piezas clave, una de las 3, para entrenar la mente y cumplir el segundo episodio, ¿no? Tienes un sexto sentido, pero no sabes cómo manejarlo. Yo estoy convencido, de hecho se lo enseño a mis alumnos, ellos lo practican y con éxito, que de alguna forma, una de las maneras, para no repetirme tanto, de llegar al inconsciente es sabiendo nuestro pasado. Pero no imaginaos que no solo hay regresiones, hay desarrollar el sexto sentido, el contacto con los espíritus, el contacto con la vida especial. Y para ello hay entrenamiento con varias cosas. Por ejemplo, os voy a enseñar, muchos lo ven por primera vez, un juego de naipes que es creado por mi escuela y por tanto por mí, que hablan de los 12 vínculos dependientes relacionados, el samsara, que todos sabéis que es la rueda de la vida tibetana. E imaginaos que existe un elemento especial, un elemento que puede ser consultado, que nos abre también la mente y nos ayuda en una regresión, en este caso no hipnótica, y nos adentra al camino de la mediumnidad. Segunda pieza, segunda clave. Primero, regresiones, entrenamiento psíquico y desarrollo de la mediumnidad. El medium es aquel que puede hablar con los espíritus, con los seres fallecidos, pero no tanto recordando los suyos propios o simplemente contactando, no. De alguna manera estaríamos, he visto por aquí que lo quería es en pantalla grande. Si no os preocupéis que a través de Samsara Espiritual, pero vamos, yo os enseño, esto es, por ejemplo, que lo he visto ahora, el barquero con los agregados, ¿lo veis? Cartas del Samsara, que alguno, si ha trabajado un poquito el Samsara, esto es el mundo de los espíritus infernales. Este de aquí
perdón, este de aquí está al revés, así que no se vería muy bien. Este de aquí, este de aquí sería el plano de la vida, y ahí vemos una mujer que de alguna manera da luz, sería el deambular de la vida. Bueno, pues todo esto está en el Samsara. Precisamente la organización que ahora me ayuda, que también está compuesta de exalumnos, pero que en todos nuestros trabajos se llama Samsara espiritual, y bueno, Samsara queda muy bien, dado que hemos trabajado mucho ese nivel, ¿no? Gracias a Lourdes, pues me da las gracias por haberlo ampliado. Muy bien, fantástico. Pues tenemos, por lo tanto, las cartas del Samsara, y entendemos, entrando en el karma, en la reencarnación, entrando en lo que hemos sido en otras vidas, pero sin hipnosis ahí, sino entrando en dejar que en la mente entre en un estado muy especial, que a través de las cartas del Samsara se ayuda para entrar en él, se empieza a conocer aspectos muy importantes de lo que es nuestra existencia. Pues a través de todo este entrenamiento desarrollamos este sexto sentido y empezamos a notar, ver y conocer. Una de las formas que nosotros ponemos, y yo lo practico mucho durante el periodo de enseñanza, ¿no?, que tienen mis alumnos, le voy a pedir de nuevo a Alba que me ponga alguna muestra de árbol y de casa, y que serían algunos test proyectivos, y después mirar este árbol, que por cierto tiene una gran dosis artística, lo ampliaremos un poquito, y veréis que este árbol en sí mismo es una manifestación real del inconsciente. Real. ¿Y dónde está el inconsciente? ¿Ven? Nosotros dividimos el árbol, nosotros lo dividimos, y fijaros que os estoy hablando de las técnicas y de todo aquello lo que hacemos pues para potenciar la mente. Dividimos el árbol entre la copa, el tronco y lo que es baja, que serían las raíces. Y dividimos el árbol así, donde explicamos el subyo o código moral, el yo, el tronco, que de alguna manera es el indicador dinámico, el que de alguna forma nos equilibra las fuerzas contrapuestas, y el ello, que serían las raíces del árbol, la parte baja del árbol, que sería el código instintivo. Basándonos en el psicoanálisis más fundamental, superyo, yo y ello, con las fuerzas energéticas que se irradian, catexias y contracatexias. Fijaros, es curioso que sale dentro de la copa, si somos un poco observadores, vemos como si dentro de la misma copa hubiera dos copas. Y esto es un dato muy curioso. Lo vimos en una clase, y eso significaba que había una relación con unas mellizas o personas que habían nacido a la vez. Entre otras muchas cosas, se manifiesta en el árbol, pues aquí veis abajo, diferentes aspectos, empezando por la copa más baja. Podemos decidir a través de una edad, empezar por 0 años, y si esta persona, por ejemplo, tuviera 40, pues justo la mitad del árbol sería los 20, y al final del trazo, siguiendo por la derecha, siguiendo las agujas del reloj y tal. Pues esto se aprende, y si aprendemos karma y samsara desde el árbol y proyectivos varios, somos capaces de ir desarrollando la capacidad, porque esto en la mente, como en todo, es de alguna manera un elemento que hay que entrenar. Es la gimnasia mental, la dinámica mental. Sacamos el árbol y ponemos una casa, por ejemplo, para ilustrar lo que estamos diciendo. Esta casa, muy interesante. Fijaros que esta casa tiene una serie de divisiones, unos árboles. Nosotros podemos ver los rosetones que lleva ahí, la chimenea, podemos ver el calor de hogar. No quiero, los que no estáis familiarizados, pero nosotros podemos hacer un análisis psicológico de la persona que ha dibujado la casa. Si ha cumplido el protocolo, muy importante, si ha cumplido el protocolo que hay que tener con la casa, pues automáticamente nosotros podríamos con esta persona hacer un análisis psicológico viendo cómo está la relación con la madre, cómo la parte afectiva más importante para él está relacionada con la madre, y cómo el padre de alguna manera
es la seguridad en lo que ha definido su personalidad. Por lo tanto, ya podemos sacar la casa. Os voy enseñando elementos. Esta conferencia pues, es un poco de presentación de lo que hago, porque uno dice, bueno, ¿usted qué hace, no? Pues yo hago diferentes cosas. He tenido bastantes alumnos. Bueno, de hecho, no quiero pecar de modestia porque han superado el millar, más de 1000 y más de 2000, quizá. Alumnos he tenido a lo largo de toda mi vida. Yo soy un señor de una cierta edad y casi 40 años de experiencia pues me han enseñado más que otra cosa. Y en esos 40 años he visto de todo. Pero he visto alumnos que son personas importantes hoy en el panorama paracientífico de nuestro país. He tenido alumnos que sin ser dedicándose a estos temas, pero sí lo han aplicado a profesiones como el coaching empresarial o quizá pues, psicólogos, ¿no?, que lo han aplicado a la terapia, no esto, sino otras concepciones que han hecho. Y sí, como os he dicho, que el curso de regresiones podía hacer progresiones y enseñar cómo predecimos Lehman Brothers y la crisis del COVID-19 y 20, ahora con las cartas del Samsara y con los test proyectivos entrenamos a la mente de una forma adecuada para que en un momento determinado esta persona desarrolle la capacidad de hablar con los espíritus, tanto en escritura automática, en mesas parlantes, utilización de tal, o trance directamente. Si es trance directamente, la persona, para cumplir la primera ley de la mediumnidad, es que como medium los espíritus hablan a través de ella, pero no ella interpreta a los espíritus. Si ella interpreta a los espíritus, estaría haciendo evidencia o intuición, o estaría interpretando lo que cree que es, pero para hacerlo bien, el medium tiene que ser una mera transmisión de lo que recibe del contacto directo con eso que llamamos espíritus, pero que explicaremos bastante mejor. Si hacéis algunas de las actividades que os ofrece el Samsara espiritual, allí entraréis en cómo hablan a través vuestro, aunque vosotros lo podáis sentir y oír. Lo que manifiestan la mayoría de mediums es que aunque lo oyen y lo sienten, no pueden intervenir. Pasa y es un fluido. Es decir, que de alguna manera el mensaje, si es una persona que está, que ha preguntado por un ser querido, la persona le habla, pero no le habla como si estoy hablando yo a vosotros, sino que deja su cuerpo, deja sus cuerdas vocales, deja su expresión para que la otra persona reciba ese mensaje. Si es que hay mensaje, porque eso no es a la carta. Hay que entrar de lleno y entramos profundamente en todas las leyes de Allan Kardec, los 8 grupos de espíritus, y entramos, y yo creo que desarrollamos una serie de trabajos que son muy interesantes, incluso para los que no quieren dedicarse a la mediunidad, que simplemente lo que tienen interés, les desarrolla después una gran capacidad intuitiva, sobre todo pues, la gente que se dedica a trabajos de investigación, que después no aplicará lo que sé para el mundo de la empresa. Es decir, que esto siempre se saca un partido. Pero lo que hay que decir es que la realidad a veces nos supera, y la mayoría de gente que han hecho de mediums en mi escuela era la primera vez que lo hacían, y menos mal que lo hemos grabado, porque si no, apenas había enterado de que había estado 10 o 12 minutos en conversación con alguien que te la había presentado, que le había dicho. Y todo esto es muy enriquecedor, sobre todo porque es honesto, si no enseguida si vemos algún tipo de cuestión que no es verídica, lo cortamos. Es gratuito, porque hablar con los espíritus y darles mensajes, eso no hay que cobrar por ello. Lo que se puede cobrar es por aprender las técnicas, pero no por los mensajes. Entonces, esta cuestión sería el segundo apartado. El segundo apartado en cuanto a capacidad, ¿no? Tenemos, por lo tanto, las regresiones, las progresiones, el mundo sobre todo de los mediums, es decir, cómo llegar a esos niveles. Y también es la propia mecánica hipnótica, que nosotros
también podemos hacer online a través de Samsara Espiritual los cursos de hipnosis. Esto es algo que aprender desde el principio, es decir, una cosa es que me hagan las regresiones, o sea, las hago yo u otro profesional cualificado al grupo de los que están integrados, o voy a aprender a trabajar las técnicas de hipnosis, de mediunidad y todo esto a través de la herramienta llave. ¿Cuál es la llave? Yo me traigo aquí una llave por el tema simbólico, ¿no? Es una llave bien grande. La llave de todo el proceso mental la traigo para asegurarnos siempre que cumplimos, ¿no?, los objetivos. La llave de todo el proceso mental, sin duda, esa llave es lo que tiene que ver con de todo el proceso mental con la hipnosis. Yo hace muchos años que estoy investigando el campo de la hipnosis, investigando el campo sobre todo de las proyecciones, del viaje, ¿no? Y una de las cuestiones que veo más importantes es que la gente que aprende las técnicas hipnóticas, la gente que aprende la forma de relajar, hace una interrelación con el sujeto importantísima, brillante e importantísimo. Por lo tanto, propuesta general. Si quiere dominar la mente y llegar a conseguir que de alguna manera... bueno, estaban hablando del audio. Si de alguna manera usted quiere conseguir que la vida empiece a tener otro sentido, que usted intuitivamente pues, logre alcanzar los objetivos, anticipe las dificultades, hay una serie de oráculos que ahora os voy a presentar otro. El otro oráculo que os voy a presentar es el tarot egipcio auténtico, el tarot que de alguna manera en ese viaje que hicimos, lo voy a llevar de nuevo hacia allí. Aquí os fijáis, es 1994 cuando salió el reportaje, es las experiencias psíquicas en la pirámide de Keops. Un grupo de psíquicos de mi escuela, donde empezó el embrión de todas estas técnicas que os estoy diciendo, y conseguimos ir al interior de la pirámide de Keops y pasar una noche en su interior haciendo investigación psíquica. Estas circunstancias que vemos también, este ejemplar fue el número 59, lo digo, aquí estoy con Javier Sierra, donde Javier Sierra era muy joven, cuando me está entrevistando. Yo pues también era más joven, ¿no?, evidentemente, todos éramos más jóvenes, pero aquí está la comunicación telepática, ¿sí? El desarrollo y el esquema de la comunicación telepática entre los psíquicos. Varios de los psíquicos que me acompañaron en aquel viaje. Otra de las revistas que podéis tener a vuestro alcance, que solo buscando yo creo que la revista Más Allá también puede daros algún número atrasado si alguien está interesado. Yo se lo puedo dar a Rosa y Rosa puede enviar lo que es la copia del artículo, no hay ningún problema. La parte más importante, como os decía, que allí desarrollamos investigación y allí nos dieron una serie de puertas que ahora os voy a presentar. Esto hay una empresa que he conseguido, lo hemos registrado en Estados Unidos y ahora mismo tenemos el auténtico tarot egipcio que os lo estoy enseñando, algunos lo verán por primera vez, que son los gnomos o ciudades reales que ahí que hay. Veis que es simplemente un dibujo dentro de un pilar de jet, con dos columnas que simbolizan de alguna manera el alfa y el omega, el principio del bien y del mal, y cada uno de los arcanos, empezando por el primero, que es el más universal, arcano 1, elefantina, pues nos están de alguna manera dando información sobre determinadas áreas geográficas del país del Nilo, y de ahí hemos en diferentes viajes y expediciones. Ahora voy en febrero, que por cierto Rosa me acompaña, voy en febrero y en ese viaje, y creo que alguno más que he visto por aquí de que está siguiendo esta charla también va a venir. Vamos a hacer además un especial en el monte Sinaí, la zarza ardiendo, y invitaros a través de esta charla que veis que hacemos cosas, que esas cosas dan utilidad,
y esa utilidad la podemos ver, como hemos podido predecir Lehman Brothers y el COVID, pero en el 94, no 6 meses antes. Y todo eso es porque nos entrenamos mentalmente. Evidentemente, ¿te ha tocado la lotería? No, tampoco la juego, pero algunos que lo han intentado tampoco les ha tocado, porque eso es azar. Y aquí se trata de predicción que tenga una utilidad pues para el bien de la humanidad o de un sector o de alguien que lo necesita. En nuestro caso es por adquirir conocimiento. Pues intentamos a través de estas circunstancias que en vez de adquirir conocimiento pues para saber, es llenarnos de esa codicia, ¿no? Y decir, bueno, voy a emplear todas estas técnicas, estos tarots tan raros y tan especiales para que me toque la lotería, pues estamos envileciendo y no nos tocará. Yo no juego, pero en cualquier caso, la mayoría de los que lo han hecho pues tampoco les ha servido, porque si no, esto lo hubiéramos sabido. Conclusión, para la lotería no, pero para el conocimiento sí. Entonces esto es un poco el esquema general de mi charla, es decir, deciros que os propongo hacer regresiones, activar la mediunidad, conocer oráculos ancestrales, las cartas del karma, las cartas del tarot universal egipcio, entrar en expediciones. Os propongo que vengáis conmigo a expediciones a Egipto, donde haremos regresiones cerca o dentro de las pirámides. Haremos aspectos mágicos, traspasos del Ka, del Ba, el Ab, que son elementos que tienen que ver con la nomenclatura. Por eso esta charla estaba muy enfocada a anunciaros un poco que la escuela está abierta, que a la escuela podéis entrar todos los que tengáis deseo de aprender, y que os está iluminando en el sentido, ese don y no sabes qué hacer, pero si sabes quién fuiste en un pasado, puedes entender cuál era el karma, como te dice el oráculo karmático, y qué es lo que tienes que hacer en esta vida. Eso es muy importante. Imaginemos que una persona le sale en una tirada de cartas que en esta vida ha adquirido una cierta dependencia. Estoy ahora buscando la carta, y en esta dependencia le salen 2 cartas. Tiene dependencia, ahí la tenéis. En este caso está hecho, como veréis en todos los samsaras, por el bebedor de cerveza. El alcoholismo es una dependencia muy común en el entorno social. Y al preguntarle la raíz de todo eso, encontramos enseguida que todo está en la ignorancia, haber vivido una vida ignorando, con apego y con odio. Bien, esto es una respuesta, y dada la respuesta tan concreta, una pregunta tan concreta, nos iría abriendo ese camino y muchos aspectos para trabajar. Ahora, una de las espectadoras de esta charla me preguntaba cómo encuentro el pasado. Para encontrar el pasado tenemos que potenciar la mente, aprender a leer el inconsciente. Muy importante. Bueno, pues que voy viendo los mensajes. Si sabemos si estamos potenciando el inconsciente a través de la escritura, a través de la letra, por ejemplo, sí, ahora le voy a pedir a Rosa, que es algo que no hemos sacado todavía, pero también utilizamos, yo escribí varias obras al respecto, la grafología y la grafosomática, para entender más la personalidad. Ahora vamos a poner un poquito de letra y veréis enseguida que también viene a ser un poco la lectura del inconsciente. Ahora lo vamos a poner ahí. Bueno, ahí está. Vemos ahí los márgenes, pero vamos a ampliarlo un poco y veréis que conforme lo vayamos ampliando, decimos a Alba que lo amplíe ahí. Ya nos empezamos a dar cuenta, por ejemplo, ahí. En la palabra más que acaba de salir, o llega, vemos que la E, que es de llega, se convierte casi en un disco, que la G está abierta, que la jamba está entreabierta, y que la A tiene un enlace absorbente hacia algo que pueda ir más allá. Por tanto, ese tipo de A, que tiene ese enlace, es una persona que nos dice que es férrea, que quiere concretar, que tiene deseos de concretar en la acción, que no le gusta dejar la acción por concretar. Bien, esto solamente es una muestra, pero ahora imaginaos que utilizamos
bastante material, bastante letra, bastante contenido, y vamos sacando de entre la letra los márgenes, los acentos. Ahí ves la palabra terminado, nos hablaría de la capacidad de trabajo. Ahí, arriba, bajamos un poco para que la vean. No sé si sí. Terminado. Vemos que el tilde de la T está como si hubiera hecho una cruz. La persona tiene dificultad en hacerse un hueco adecuado en el trabajo, le cuesta definirse, se siente demasiado aislada. Bien, todos estos detalles, imaginaros los miles y miles y miles de datos que van a ir saliendo y saldrán de los análisis que hacemos, pues harán que la mente se entrene, y una vez entrenada empezará el gran viaje para averiguar y para ayudar a los demás. Quizá el aprender, el hacer un curso, el tener un curso sobre la proyección, es exclusivamente eso, el poder ayudar a los demás. Dejamos ya la carta, la dejamos. Muy bien. Ahora, haciéndolo de forma tranquila, estamos en una reunión de Zoom, veis que os he propuesto a grandes rasgos mi esquema de trabajo. Si queréis saber, como te decíamos antes, haciendo el programa, si estás perdido, sabes cuál es el mejor camino, yo te propongo que averigües tu lenguaje y tu mecanismo inconsciente. Si averiguas lo que fuiste en otras vidas, a través de regresiones, de análisis de casas, árboles, letras, de cartas del karma, de proyecciones, y con técnicas que se pueden aprender que tienen que ver con la mecánica y la dinámica mental de la hipnosis y otras técnicas regresivas. Hay más. Algunas no necesariamente se utilizan con hipnosis y otras sí. Pues si quieres, te interesa todo esto, pienso que tienes la llave de tu destino. Esa famosa llave que sacaba antes, pues ya es nuestra. Por ejemplo, un botón es lo que os he dicho al principio, ¿no? Esos reportajes que de alguna manera he podido ver en revistas. Eso lo hacíamos en los años 90. Pues bueno, todo por edad se va pasando por etapas y tienes ganas mucho de publicar. Después de mi último libro, el tercero, pues ya decidí no publicar mucha cosa más, porque lo que realmente me interesa es el contacto directo con los alumnos. Y esta charla, para que no sea un monólogo y que acabe simplemente hablando de todas las cosas que hago yo, que eso me gusta poco, sino que os he hecho ya un resumen, lo desarrollo de la mejor forma posible, pues automáticamente abriremos micrófonos para preguntas concretas que yo pueda contestar, e incluso podemos hacer alguna tirada del Samsara para que veáis un poquito de qué funciona, ¿no? Más que nada para que tengáis una muestra, porque si no, acabaríamos haciendo un monotema, o más que un monotema, ¿no? Una fórmula de trabajo en la cual vosotros no participáis, y ahora he visto que hay bastante gente en línea, y abriríamos la posibilidad de que me hicierais estas preguntas. Sobre si hay dudas, yo prefiero contestar preguntas y ir aclarando conceptos, dado que sois tan amables que a esta hora estáis siguiendo mi intervención. O sea que a partir de este momento, las preguntas por la vía chat o por la vía directa me irán llegando y iremos contestando. Adelante. Sí, os comentaría que sería mejor que hicierais las preguntas vía chat para poder iros dando paso en orden y que no nos pisemos unos a otros, ¿vale? Entonces, si os parece bien y podéis escribir las preguntas en el chat, las vamos dando paso una a una. Perfecto. De Lorenz Farré para todos. ¿Qué opinas del lenguaje? Sí, ahora voy viendo. Voy viéndola, sí. Si acaso vais enviando, no sé cuántos sois. Son 99 personas. Bueno, hay una persona que me dice que no puede acceder a mis cursos por motivos económicos, pero cuidado que esto ha cambiado
el COVID también nos ha cambiado y estamos haciendo cursos que van de diferentes precios, ¿verdad? Pero el último curso que he dado valía 50 euros y ha sido sábado y domingo. No son cursos que vayan más allá. Ahora, hombre, algo tenemos que cobrar porque si no, nosotros también nos iremos a la cola de la Cruz Roja, a la cola de la comida, me refiero, pero no es que sean cursos caros, no lo son. Y los que son más caros que lo que os acabo de decir, pues también son varios fines de semana. En fin, toda esta información la tenéis en Sansara Espiritual, si os interesa. Pero no penséis, para nada estos cursos no son caros. No, porque, eso sí, muy importante, son cursos online, porque hasta que todo esto esté resuelto, de momento es muy difícil hacer cursos presenciales. Si hay posibilidades, lo haremos, ¿no? Y volveremos a juntarnos y a hacer grandes, a veces nos juntamos 60, 70 personas. En uno de los viajes a Egipto, el último, posiblemente uno de los más importantes que he hecho, hicimos todo el Nilo y fuimos con barco, es decir, desde Asuán, de la catarata, hasta llegar al Cairo, pues llegamos, todo fue con barco, ¿no? Ahí pudimos ver a Kenatón y otras cuestiones, y éramos 61 personas, o sea, es decir, un grupo bastante importante en el viaje, ¿eh? Ahora hay una treintena de personas que van a ir conmigo en febrero, que para hacer los tiempos de COVID, he dicho COVID, pero es COVID, pues no está nada mal. Bueno, no sé, ¿qué te parece, Alba, si vamos adelantando un poquito sobre las consultas? Yo quiero que esto sea dinámico, hagáis preguntas y yo contestaros con toda la tranquilidad, ¿eh? Vale, si quieres te voy leyendo un poco las preguntas para que podamos ir contestándolas. Sí. ¿Vale? Lorena Farré pregunta ¿qué opinas del lenguaje de luz? Le tenemos que preguntar, no quisiera equivocarme, si el lenguaje de luz, el hecho de dar luz, de recibir luz, o es que está preguntando otra cosa. Lo que no quisiera empezar a hacer la respuesta, le pido que nos diga qué es lo que exactamente quiere saber. Hola, bueno, no, se trata de la conexión que tienes con tu ser superior, seres espirituales, seres de luz, para canalizar y poder... Eso sí, ahora sí nos entendemos, es decir, la conexión con tu ser superior, con los seres de luz, la conexión con nuestros guías espirituales es algo que hacemos en los cursos, y sobre todo el mensaje de los guías y las 5 personas que nos ayudaron a decidir, las 5 personas que nos ayudaron a decidir en el umbral, es decir, el umbral de la reencarnación, pues dónde íbamos a ir y el propósito de vida. El propósito de vida tiene mucho que ver con los seres de luz, porque ellos lo supervisan y evidentemente ellos nos ayudan a conseguirlo. Por tanto, la mayoría del lenguaje de luz, lo que opino es que es muy bello, lo que opino es que es trascendente, pero que supera con creces un curso. Yo creo que en un curso pues le pueden dar la teórica, pero esto es un trabajo que tienes que hacer más personal, no tanto en grupo, sino a través de la meditación y a través de la concentración, una vez has recibido las enseñanzas adecuadas. Esa es la mejor manera de ponerlo en práctica. Hay cosas que se pueden hacer en grupo, como por ejemplo ahora os decía, ¿no? Pues un viaje, ¿no? Haces un viaje, estás desarrollando, imaginaros, lo digo para todos, ¿no? Imaginaros que son las 5 o las 4 y algo de la mañana, nos despertamos todos y nos reunimos en el hall del hotel, cogemos un autobús donde no hay nadie en la calle y entramos en la explanada de Giza, en la explanada de las pirámides. Allí, de una manera especial, todo mi grupo entra solos y sin nadie más, son las primeras horas de la madrugada, en la gran pirámide de Keops, a realizar experiencias hechas. Allí entramos, empezamos a notar, a percibir, a hacer vocablos, a utilizar este tarot que os he enseñado antes para saber un poco los niveles de iniciación que estamos consiguiendo. Todo esto es aprendible. Yo lo que me gusta es que la gente se mentalice que todo lo que hago tiene el sentido de una escuela. Y si como escuela sí que de alguna manera yo puedo intervenir,
asesorando, pero después el trabajo es personal y en esto de los seres de luz también es una serie de trabajos que son personales. Pasamos a otra cuestión. Vale, Andrea Herrea pregunta que si siempre es posible llegar a una regresión porque con ella no lo han logrado. Bueno, siempre es posible. Antes he dicho, si os acordáis, que propongo la técnica de la hipnosis, una de las técnicas de hipnosis, y otras técnicas que no son hipnóticas. El buceo inconsciente, es decir, cuando estás haciendo estas cuestiones, ¿no?, te puedes encontrar que en un momento determinado, pues, veas que en la regresión, en las cuestiones que estás haciendo, no acabas de verte, no acabas de sentir, o no sabes si es imaginación o realidad. En otros casos es mucho peor porque no llegan a entrar en trance. Si la persona no entra en trance hipnótico, es porque su capacidad de concentración está cuestionada. Está bastante cuestionada. Y como está cuestionada, es porque algo le perturba, una de las cuestiones que puede pasar, algo le perturba, algo le cuestiona a él y le impide esa mínima relajación. Por lo tanto, hay que hacer un estudio. Y seguro que haciendo este estudio adecuado, averiguamos cuál es la causa de la falta de concentración. Porque la mente del hombre y de la mujer son iguales. Y por tanto, como son iguales, no hay ningún motivo para que una persona no pueda hacer una regresión. Eso sí, puede haber circunstancias, circunstancias que impidan la relajación. Claro. Ahora, por ejemplo, te acaban de dar y en estos tiempos pues has perdido el trabajo, o tienes un familiar enfermo, o hay alguien que de alguna manera te condiciona, pues yo qué sé, o te está haciendo sufrir mucho. Entonces, en ese momento no es el mejor momento precisamente para hacer una regresión y dejarse ir. Entonces dirá la persona, no he entrado, no es que no haya entrado, en el momento no he actuado. Las terapias, los ejercicios de investigación, hay que hacerlos de forma muy concreta, muy bien hechos, pero también en el momento y la hora adecuada. No se puede hacer en la investigación a cualquier hora. No se puede. Y por lo tanto, muchas veces creo que lo que le ha pasado a esta persona es que no estaba en el momento adecuado. Entonces, primero hay que resolver por qué no se concentra bien. Seguimos allá adelante. Vale. La siguiente pregunta es de Catherine y dice que ¿qué le recomendarías para encontrar su misión en esta vida? Vale, nos pide un link o una web. He dejado en el chat el link de la página en la que están los cursos de Ricardo. De todas formas, al final de la charla os volveré a dejar el link con un correo electrónico para cualquiera que quiera información o tenga alguna duda o consulta, ¿vale? Sí. Bueno, por ejemplo, eso suena a propaganda, pero nada más lejos ahora de este momento. No. O sea, esta conferencia ya sabéis que es gratuita y que haréis los que la estáis siguiendo lo que queráis, pero yo os propongo que forméis parte de mi escuela pues para todo esto que os estoy diciendo, que no pase a ser una teoría, sino que lo viváis prácticamente. Cualquiera de los cientos de alumnos que han pasado por mi escuela os dirán que los viajes son reales, que las experiencias de hipnosis son reales, las de espiritismo son reales, y que además hacemos una gran camaradería de amistad importante. Por lo tanto, esto sería un camino, pero el otro camino sería encontrando grupos o gente que pudiera ayudarte en él, y hay más que yo, por supuesto, yo no soy más que un mero instrumento. Y sobre todo, lo que sí es importante es que estés muy centrada en qué deseas alcanzar. La gran pregunta te la tienes que resolver, y esa nos la da mucho las cartas del karma. Cuando haces una lectura adecuada del karma, una lectura, yo diría que apropiada, pues sería la manera para iniciarte. Por cierto, esta persona que ha hecho esta pregunta, Alba, ¿sí? Si quiere, la puedes dar entrada y yo le puedo consultar meramente ahora, en un momento, aspectos que tienen que ver con esta pregunta. Que ¿cómo se llamaba la persona que lo hacía? Catherine. Catherine. Si puede abrir su micrófono. Voy a consultar, estoy barajando las cartas.
¿Qué circunstancias para no conseguir la remisión? Ahora te las voy a enseñar. La primera carta que ha salido, Catherine, es la carta de la existencia. Y esta carta significa que quizás estás prestando demasiada atención a una lectura, y puedes estar en desacuerdo, pero dice que quizás estás prestando demasiada atención a aspectos que tienen que ver con el exterior y demasiado poco al interior. Por lo tanto, tienes que hacer un repaso en este nivel. El segundo nivel es curioso, eres mujer, y te sale la gestación, que quizá ahí tendrías una de las cuestiones, o sea, el hecho de ser madre o la relación con los hijos, pues posiblemente sería una de las causas que te piden una concentración adecuada. Y finalmente te sale el palacio de los sentidos. Si nos fijamos bien, no son 5 sentidos sensoriales, aquí está ahí, sino que son exactamente 6. Tanto que para el samsara los sentidos sensoriales son 6. Conclusión. La persona no está demasiado preocupada por el entorno y no se centra en sí mismo cuando hace alguna sesión. La segunda carta, el tema de la maternidad está muy presente, y la tercera es los niveles sensoriales. El despertar este sentido a veces se convierte no en una obsesión, pero le encantaría alcanzarlo. Eso puede impedir la concentración necesaria, y eso he querido dar una respuesta ahora mismo, ¿no? Y no sé si la persona, pues esto le sirve de algo. Si no le sirve nada, lamento, haber importunado un poco, pero si no le sirve, pues que ya es un principio de crecimiento. Y ahí le pregunto a ella, a esta persona, a Catherine, si esto que le acabo de decir le dice alguna cosa. ¿Está ahí? Sí, Catherine, ¿puedes abrir tu micrófono? Hola, sí. Bueno, sí me sirve. Yo pienso que estoy un poco bloqueada en muchos sentidos de mi vida. Sí, tienes mucha razón en lo que dices. Ya, pero no seas escueta. Que, por ejemplo, el tema de la maternidad que te ha salido del centro, ¿cómo está ese tema contigo? Sí, no tengo hijos, pero sí lo he estado pensando, ¿no? No he entendido muy bien. Creo que ha comentado que no tiene hijos, pero que sí que ha estado pensando en ello. Claro. Pero esas cosas nos han ayudado, y aquí habéis visto aquí un presidente que yo no conozco para nada también, pero más de la historia. Gracias, Catherine. ¿Puedes pegar tu micrófono, por favor? Gracias. Vale, la siguiente pregunta es de Cristina, que dice, si tú ya tienes una noción de esa mediunidad y quieres que sea útil para saber hacia dónde dirigir tu vida profesional, ¿cómo hacerlo? Porque está como perdida, no sabe cómo utilizar la mediunidad para que le sea útil para su vida profesional. Es que la mediunidad y la vida profesional pueden tener relación. Es diferente si, por ejemplo, como dices, soy médico y trato con enfermos. Esto es otra cuestión, porque hay una relación directa de médicos del cielo, que ahora no voy a entrar en ello, pero que de alguna manera que son los médicos espirituales. Ese es un tema. Pero si es profesional, por ejemplo, es abogado y lo quiere para el espiritismo le ayudará relativamente. Yo creo que la mediunidad lo que le sirve es para una paz interior y alcanzar un plano espiritual. El mensaje que puede dar a otros, el medium lo que hace es ser portavoz a otros de las preguntas, ¿no? Para eso lo utiliza. El medium es un agente mediador. Por eso el medium viene de eso, de mediar, de interceder, agente de intercesión. Por lo tanto, para el nivel profesional, la mediumnidad no tanto, pero en cambio sí la intuición clarividente que se da con la grafología, el test de la casa y los oráculos. Ahí sí que puede ir
francamente bien, ¿eh? Y entonces eso sí que puedes aplicarlo a lo profesional. Ahí sí que un abogado puede saber si el caso que lleva tiene resolución adecuada, si está enfocándolo bien, cuál es la personalidad de la otra parte, cuál es, y por una letra o por una firma que le ha dado, puedes saber pues cuáles son las mejores bazas que él puede jugar. Todo eso es importante y creo yo que le puede ir muy bien. Por lo tanto, en esta parte sí. Pasemos. Vale, la siguiente pregunta es de Lourdes, que pregunta ¿dónde se pueden conseguir las cartas? Estamos hablando de dos tipos de cartas, que por un lado estaban las cartas del karma y por otro lado estaba el tarot egipcio, ¿verdad? El tarot egipcio va a estar próximo a la venta, pero a nivel siempre de contacto pues con Sansara, y os podéis preguntarse ahora, hay una empresa que es Tú Eres Único, que se llama así, que lo va a comercializar, lo hemos registrado en Estados Unidos y no sé ni a cuánto va a salir y tal, pero se podrá adquirir. El tarot egipcio sí. En cuanto a las cartas del karma, están directamente relacionadas a la gente que lo estudia, que son cartas de estudiante y por lo tanto estas no creo que estén a la venta, sino que las puedes conseguir estudiando con nosotros online. Hablo de online, o sea, no digo que tengas de ir a Barcelona, a Madrid o a Sevilla. Hablo de estar en tu casa, como estamos ahora aquí hablando por Zoom, estamos tan tranquilos y en un momento determinado cogemos y hacemos esto, hacemos el curso. Por ejemplo, el último curso que he hecho, que me encantó, que era sobre 3 proyectivos con un grupo de gente, pues hicimos este curso, hicimos 4 horas un sábado y 4 horas, un total de 8 horas el domingo, y fue muy provechoso. Y este era un curso de los que denominamos baratito y muy asequible para todo el mundo, ¿eh? Por lo tanto, hay unas cartas que sí se van a comercializar, porque tienen que pertenecer a todos los investigadores que quieran entrar en los secretos del Antiguo Egipto, y nace el karma, que no tiene ningún sentido si la persona no estudia el samsara interno, los 12 vínculos, los reinos, y entra en el estudio de la regresión, en la causa y efecto, los vínculos relacionados, las acciones virtuosas, los venenos. Hay que aprender todo el sistema, y entonces yo sí las veo, porque se le pueden entregar a los que hagan los cursos, si son alumnos, ¿no? Pues han llegado al magisterio de esto, ¿no? Pero esas no creo yo que se comercialicen, de momento. Pues pasemos a otra. Vale, la siguiente pregunta es de Esther Gil, que pregunta si la lectura de cartas se aprende o es algo que te viene dado. La mayoría de personas que han estudiado conmigo, algunas, habían hecho algún curso, ¿verdad? Habían hecho algún tipo de análisis, ¿no? Y habían conocido bastante el tema y venían ya con un conocimiento. Pero había otras personas que habían tocado una carta en su vida y precisamente no eran las que iban más atrás, sino que acostumbraban a ser las que iban primer cabeza. Es decir, en mis cursos lo que se desarrolla es la intuición y las cartas es el medio, el papel, donde se va desarrollando las intuiciones. Ahora mismo, si tiramos unas cartas por el hecho de adivinar, tiene poco sentido. Sabemos que en el lenguaje inconsciente, cuando nosotros estamos barajando y moviendo, pues es nuestra mente que, aunque nosotros no sepamos por qué, nos hacen escoger una u otra. Y el acto de escoger es el acto de intuir. Aquí empieza ya una nueva faceta de la mente, ¿no? Que es la gran conexión que tiene con ese inconsciente colectivo que nos hablaba Gustav Jung, nos hablaba de los arquetipos, de los inconscientes colectivos, nos hablaba de que está todo relacionado, y ahí hablarían después los que siguen archivos acásicos y otras cuestiones, donde parece ser que todo el saber y el conocimiento humano tiene una fuente de inspiración. Pues todo esto, si desarrollamos, yo no pretendo llegar a ningún nivel especial, más allá de ser útil, ¿a quién?
pues a las personas que tenemos más cerca. A veces nos olvidamos de que hay familiares, ¿no? Directamente, familiares, que son los que más necesitarían de nuestra ayuda y nos ponemos a dar ayudas para el tercer mundo, que me parece muy bien, ¿eh? Me parece fantástico. Pero a veces estamos descuidando a la abuelita o al primo, que nos importa un pepino, que también lo está pasando mal, ¿no? Y ahora son tiempos de solidaridad, ¿no? Por lo tanto, sin extenderme mucho más, esto sería un poquito la contestación de esta pregunta. Vale, la siguiente pregunta es de Rosa, que pregunta si podrías ver por las cartas dónde está su bloqueo. ¿El bloqueo de quién? De Rosa. Rosa nos está preguntando si puedes ver con las cartas dónde está su bloqueo. Bueno, voy a coger otro. Sí, bueno, yo puedo ver, no, yo puedo trabajar de la forma que yo trabajo. También trabajo muy deprisa porque son 40 años, no, nadie dice que todo el mundo tenga que ir a esta velocidad. Yo estoy barajando ahora, y estoy pensando en Rosa. Bueno, Rosa, en principio, ¿cuál es tu bloqueo? También tiraremos pocas cartas para no acabar siendo esto. Esto tendríamos que tener pues, unas cámaras, una que enfocar arriba, otra abajo, para que lo vierais todo, si no, no acabaréis de verlo. Pero ahora escojo las 3 cartas, un momento. ¿Cuál es el bloqueo de Rosa? Vamos a ver, vamos allá. Aquí está. 1, 2 y 3. Pues cartas muy curiosas y muy difíciles de salir, porque han salido correlativas, 9, 10 y 11. En el antiguo Egipto, 9 era Panópolis, ahí la pongo, Panópolis. Rosa se siente sola. La soledad, el sentido de soledad, de sentirse... No habla de la soledad de una persona que busca pareja, no está hablando de eso, ¿no? Habla de la soledad de quizá que es un trabajo de luchar contra corriente, de tener que estar todo el día trabajando y arrimando hacia una línea, pero que poco a poco pues cuesta enderezar. Por lo tanto, esta sería una parte del bloqueo. La segunda, como han salido correlativas muy extraño, es 10. La rueda de la fortuna, de alguna manera, Teópolis, nos habla de tiene la pluma de Maat, que es la verdad, pero que la vida tiene ciclos, y hablamos antes del karma, es decir, ciclos que se van cumpliendo. Y en ella los ciclos parece que no acaban nunca de salir del engranaje. Y lo que quiere es liberarse. Esta es una carta de liberación. Por eso le sale 11. Porque cree que con la fuerza necesaria, esta sería la fuerza que la veríais, por ejemplo, en los tarots de Marsella, pero este es diferente porque es un ochirrinco, es un animal mitológico, de alguna manera la proyección, un animal mágico que estaría buscando los 3 elementos de la verdad. Una de las fórmulas de la verdad, las 3 crestas que lleva, sería el ver de forma adecuada, desarrollarlo con fuerza y sentir que se puede sentir, que de alguna manera todo eso se va a cumplir. Muy importante lo que os acabo de decir ahora en esta carta, ¿no? Desarrollar, o sea, ver, claro, desarrollarlo con mucha fuerza y sentir y vivir y sentir que esto se convierte en realidad. Pues si Rosa aplica esto, pues creo que puede tener un final del bloqueo. Una de la parte del bloqueo, insisto, que se siente sola. Ahí entraría también una parte incomprendida. Y quizá lo que falla es no tener en cuenta que los demás también existen. Existe la rivalidad, existe la envidia, y son fuerzas energéticas superiores. Y todo eso sería la contestación a Rosa, que no sé si le ha servido, pero que espero la respuesta que me dé. Vale, a ver si Rosa abre su micrófono. Ya. Sí, bueno, quizás lo que sí me cuadra es lo de la soledad. Y bueno, sí, es que es una situación difícil. Pero la soledad es
algo que marca un poco tu vida. Sí, pero es algo que no es de ahora. O sea, es como que tú has venido al mundo, tú eres mamá, tú eres muchas cosas, pero estás sola. Ya. Y hay otros aspectos, ¿no? Hay otros aspectos que hemos hablado. Una de las cosas que salen en estos otros aspectos son que el azar, los ciclos se repiten. ¿Es eso lo que te está pasando? Pero continuamente. Ahí. Eso es lo que tienes que aprender. Tienes que aprender que es como los ciclos no paran de repetirse, se convierte todo en algo que se convierte de verdad demasiado machacado. Demasiado... Sí, ya llega, hay veces que ya no tienes fuerza. Exacto. Ya no sabes. Y a todo esto le llamamos monotonía. Mal también. Que nos ahoga, parece que en dos manos que nos cogen del cuello y nos dicen basta. Entonces por eso al final Shub te da una ley de 3 pasos, que tienes que empezar a vivir pensando en que vas a desarrollar todo tu potencial y una parte de lo que vivas es que esto va a cambiar, pero de ese compromiso no te puedes salir y haz lo posible para cumplirlo. Esa sería la clave para el éxito, ¿no? Para el mejor éxito de todo ello. Espero que te haya servido, Rosa. Gracias. Muchas gracias. Pues adelante. Vale, la siguiente pregunta es de Ana Vivancos, que nos comenta que ella tuvo su vida anterior, fue hace 300 años en Brasil, y quiere saber si esa vida tiene algo de utilidad para su vida actual o con su misión actual o no tiene nada que ver. Bueno, primero, como ella tiene un dato concreto, ese dato claro que tiene que ver. Lo que pasa es que tiene que ver también otras cosas. O sea, cómo le llegó ese dato que le llegó, que le produjo, fue una regresión, fue una visión, fue una introspección. Y si hace 300 años en Brasil, hace 300 años en Brasil estaba la cosa muy diferente de ahora, por supuesto, a otro mundo. Y hay que ver si tuvo contacto con la parte más portuguesa, la parte más africana, en fin, hay que ver un poco dónde se sitúa y sobre todo esto es lo que le dará es una enseñanza. A veces nosotros pensamos que hemos vivido en una vida y nos hemos visto haciendo una labor que no sabemos si es cierta o no, pero que la enseñanza que te da la labor que haces pues es muy importante. Por eso le diré a Ana que nos ilustre un poco más y nos diga en esa vida qué es lo que hacía, porque claro, sin saber eso es muy poco probable que lo que yo le diga le pueda ayudar. ¿Qué hacía en esa vida? Lo más destacable. ¿Se me oye? Sí. Sí. Hola Ricardo, hola grupo. Bueno, esta información la tengo de un monje tibetano, realmente. No ha sido por regresión ni nada. Él me dijo que mi vida anterior, porque él te mira de alguna manera, tiene como esa capacidad, y solo te dije la última vida para un poco ayudarte a la que tienes ahora, pero que yo tampoco sé en qué me puede ayudar eso. Según él, yo hace 300 años viví en Brasil, en una tribu, y fui mujer medicina de esa tribu, en aquella vida. Pero yo no sé qué significa, si tiene algo que ver, si puedo utilizar algo o si es que totalmente no me sirve para nada. Si yo tuve una experiencia de vida y ahora tengo otra porque elegí otras cosas. No lo sé, pregunto. Y tampoco sé si, esa información me la han dado de esa manera, pero yo no siento... Yo sí que me he sentido siempre muy cercana a las hierbas y a todas las cosas naturales, pero por otra cosa no sé. Entonces... en cualquier caso, lo que es la medicina alternativa, ¿no? La medicina, sí, alternativa, para entendernos, aunque la medicina nunca será alternativa, solo hay una medicina, lo que puede haber es remedios naturales o poco de la industria, fuera de la industria farmacéutica, eso sí,
Pero que en cualquier caso, Ana, yo pienso que la enseñanza de lo que te dijo el monje tibetano, seguramente lo que te dijo era para que despertara en ti un deseo de búsqueda. Y eso es la parte más importante. Si eres mujer medicina, podía ser que lo que te estuviera enfocando en ese entorno es si parte de lo que ahora puedes sentir de cara a, como tú mismo has dicho, ¿no? Por ejemplo, te gustan mucho los remedios naturales, las plantas medicinales, pues que pudieras tener una idea de que quizás eso te venía de un conocimiento anterior. Brasil o no, eso habría que verlo. Pero claro, yo te propondría, Ana, entrar en regresiones, entrar en el estudio más posible de tu inconsciente, a través de árboles, de casas y sobre todo a través de los oráculos, para que pudiéramos hacer ese perfil de forma adecuada y a partir de ahí pues se viera un poquito hacia dónde va. Entonces tú... Que la formación te dejaría, podrías despejarte de dudas, es mi consejo, sobre todo porque lo has preguntado, porque te lo dijo ya una persona, sí que yo conozco mucha gente tibetana que tiene enormes habilidades del campo de la intuición y de la clarividencia, y eso es verdad, pero sí. hay que desarrollar esto un poco más, a ver si la utilidad, seguro que esto ha pasado por algo, pero todavía ese algo no te ha llegado, así lo veo. Vale, pues entonces una regresión sería a lo mejor buena opción, ¿no? Sí, una regresión para intentar ver si tienes la capacidad de abstraerte y llegar hasta allí. Yo lo veo muy bien, hacer una regresión y no hacer una regresión y ya está, sino después trabajarlo un poco más, porque realmente la gente me han hecho una regresión y me han dicho tal, no, así no acaba una regresión. Al menos yo no las hago así. Yo pienso que la regresión es un principio que a base de trabajo nos va a abrir otras puertas. Eso es lo que veo. Pero todo lo demás no tiene sentido. Yo sí que he tenido, a lo mejor he tenido una visión de, yo no sé si será esa vida o no, de verme cogiendo plantas por el campo, de la mano de un niño pequeño y enseñándole a ese niño. Es una visión que tuve porque cuando yo empecé a meditar tuve muchas visiones, yo no sé si son reales, si son inventadas, no lo sé, pero sí que veía como películas. Una fue esa, pero que tampoco le presté atención porque vi muchas cosas. Entonces... ¿Te has dicho que viste una jueza? Me vi yo andando por el monte, cogiendo plantas, con un niño de la mano, con un niño pequeño. Como enseñándole a un niño pequeño. Enseñándole cada planta que era. Entonces, eso sí que... Cuando yo empecé a meditar, empecé a tener como esas visiones que yo he pensado que eran vidas pasadas, pero a lo mejor no eran ni mías, yo no lo sé, porque estas cosas son un poco extrañas. Pues te agradezco la pregunta porque tú ahora mismo me estás abriendo uno de los melones que tiene que ver con el esoterismo práctico, ¿no? Y terapéutico, que es utilidad de todo esto. Porque a veces muchas personas se quedan, bueno, ¿y de qué me sirve realmente esto? Pues claro. Es justo lo que a mí me gusta enseñar, que toda visión, que no sabemos si es real o no, pero que sí, lo que sí es verdad es que toda visión tiene que ser honesta. Yo lo he sentido, yo lo he vivido porque lo he vivido. Entonces, si no me engaño, ya es útil la visión. Lo que pasa es que a veces son recreaciones, biofeedbacks o autogestación de proyección. A veces cuando dejas la mente en blanco, creas. Pero el hecho de crear también es una forma de ponerte en un sobreaviso o de orientarte de forma adecuada para alcanzar un objetivo. Todo va en esa dirección. Pues muchas gracias. A ver si podemos hacer esto de alguna forma, concretarlo. Y si vas a hacer un curso sobre regresiones, que sea online, que se pueda hacer online algo. Y no sé, a ver de qué manera esto se puede ahora un poco materializar. Recoger estas informaciones para ver si nos sirven para algo ahora mismo, porque claro, si no, está muy bonito ver cosas, pero lo que dices tú, si no me sirven para nada... Todo porque hay que hacer un marcado de objetivos.
hay que intentar marcar objetivos y sobre todo las cosas que hagamos tienen que ser útiles y prácticas. Y nos tienen que servir para concretos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Tú qué deseas conseguir? Mira, es decir, hay que ser muy honesto, mirarse bien en el espejo y darnos cuenta de cuáles son nuestras necesidades. Entonces ir a por ellas, a intentar darle el mejor resultado a esas necesidades. Yo creo que sí, que habrá pronto, bueno, pronto no os te puedo decir la fecha todavía, pero la posibilidad de hacer un curso de regresiones está ahí, y cuando haya la gente suficiente, pues hará. Eso no tiene mayor problema. Gracias, Ana, por tu participación. Vale, seguimos con la siguiente pregunta. Esther Gil nos pregunta que ¿cómo puede saber cuál es su propósito de vida? El propósito de vida tiene que ver con aquello que decidimos al venir aquí. Y esto lo decidimos en un estado anterior. Primero hay que creer que somos el producto de diferentes vidas en un samsara o océano, donde venimos no como premio, sino todo lo contrario. De hecho, de seguir reencarnando no es exactamente un premio, sino que es un recuperar, un ir creciendo hasta alcanzar un nivel que no necesitamos volver. Eso sería un Buda, sería una persona que ha alcanzado la budeidad. Pero como aquí, pocos, empezando por mí mismo, aspiramos de forma inmediata a la budeidad, sino que aspiramos a ir llegando a ella, pues lo que sí es cierto es que entre lo verdadero y lo falso siempre se da mucha teoría y hay mucha trampa. Yo pienso que lo que tenemos que hacer es ser útiles, insisto una vez más. Si somos útiles, si lo que hacemos tiene una utilidad, pues nos lo dirá lo que sentimos en nuestro interior. Por ejemplo, yo he tenido personas que han visto que en otra vida, pues no sé, estaban en una especie de batalla y curaban a una persona, y esa persona era muy parecida a otra persona que conoce, y querían saber si esa persona que conoce, entonces es que han tenido ellos una relación. La verdad es que esto es buscar, porque es parecida, no significa que sea la misma, podía parecerse, incluso ser muy, muy parecida, pero lo que importaba en este caso es que lo que hacía, que era ayudarla o curarla, era algo que cómo lo hacía. Entonces hay que entrar en el análisis inconsciente y ver por qué lo hacía, qué sentía al hacerlo. Y a lo mejor sí que encontramos que la búsqueda pues puede ir por esta cuestión. No sé si te he respondido muy bien lo que me has preguntado, porque pero creo que sí. Creo que Ana Vivanco se ha dejado el micrófono abierto. ¿Si lo puede cerrar, por favor? El micrófono de Ana. Sí, porque Sí. hoy hay cosas extrañas. Sí. Yo digo, fenómenos paranormales no serán. Son fenómenos normales, en este caso. Y Esther, que es la mujer a la que le hemos contestado, no sé si sigue. No está silenciado todavía, Ana. Ahora sí. Vale, perfecto. Esther, que es la mujer a la que has contestado, parece ser que no se encuentra por aquí ahora. Sí, me encuentro. Sí, No sé está ahí. si me Vale, ve. perfecto. No, yo no le he comprendido. Te estaba escribiendo por chat porque no sabía que podía hablar. Yo siempre, no sé exactamente, pero yo creo que cada uno tiene un propósito, ¿no? Yo no lo he entendido, solo me he quedado con que el hecho de reencarnarte puede ser no un premio, sino, dijéramos, un paso, ¿no? Pero en esta vida en la que estamos ahora, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué función tengo yo? Yo siempre tengo la sensación últimamente en el que tengo algo con la palabra, ¿no? Mi ayuda viene a través de la palabra y simplemente era una curiosidad, nada más. Gracias. Sí, pero una cosa te quería remarcar, antes del propósito de vida, lo que a mí me enseñaron, y eso lo creo que lo entendí, que el propósito de vida, de nuestra vida, siempre tiene que ser servir a los demás, ayudar a los demás, porque ese es el verdadero propósito. Ahora después, dentro de esa gama, las habilidades personales que podamos tener, no es en sí el propósito, estos son nuestras habilidades. El propósito de vida es entender la lección que en otras vidas lo aprendimos, ese es el propósito.
Ese es el propósito. Y notar, por ejemplo, por qué vamos dando los golpes siempre en la... Hay personas que se separan 6 veces. Hay personas que están juntas toda la vida con la misma pareja y son súper felices. Hay personas que siempre tienen los problemas de relación con determinadas personas con unas características. Todo esto no es casualidad. Todo esto pertenece a un engranaje que está ahí para que nosotros entendamos lo que tenemos que hacer. Y muchas veces es afrontar, muchas veces es entender y generar esa humildad que nos hará progresar hacia adelante. Eso sí es para mí el propósito de vida, el servicio a los demás. Adelante con preguntas. Vale, nos quedan 8 minutos y tenemos 5 preguntas, ¿vale? Así que te las voy a decir un poco rápido. Elena Díaz nos dice que si la obsesión por conseguir encontrar el don o el camino puede bloquear el ver la respuesta que nos envía el universo. Seguro que sí. No hay que tener ninguna obsesión. Las obsesiones son fatales. Las obsesiones, la ira, el orgullo, el odio son los venenos mentales. Por lo tanto, no obsesionarse y lo que llegue llegará, pero sin más. Vale, Mercedes Marín nos dice si le puedes decir algún mensaje en una tirada de cartas. Sí, pero no hay pregunta. Entonces, la gente tiene que saber preguntar. Le decimos que intente ahora mismo enganchar y hacerme una pregunta sencilla. Vale. Si quieres, ábrete el micro, Mercedes, o... Mercedes... Vale. Si no, si quieres pasamos a la siguiente pregunta y si vemos que Mercedes nos pasa la pregunta concreta por el chat, ¿vale? La siguiente pregunta es de Alejandro López, que dice que si le puedes ayudar con un dolor de hombro derecho que tiene desde hace ya más de un año y no consigue quitárselo de ninguna manera. Que si con las cartas se puede ver por qué el dolor del hombro. Sí, normalmente los dolores, bueno, primero cuando uno tiene un dolor, me imagino que ha ido al médico, le han hecho radiografía, le han mirado. Cuando el dolor no se tiene claro el origen, entonces puede ser un recurso o un nivel psicosomático. Entonces la hipnosis le iría muy bien, porque comprobar si a través de ella la causa que está generando ese dolor es de origen psicosomático. Porque ya hemos descartado todo lo demás, insisto. ¿Y qué hemos descartado? Es, evidentemente, otras dolencias que pudieran existir. Si es psicosomático, mi consejo es la hipnosis. La regresión o la hipnosis para saber el origen del dolor. Vamos a otra. Vale. La siguiente pregunta es de Cristina, que dice que ¿hasta dónde se puede ir con una regresión? De eso se habla mucho. Hay gente que dice que ha hecho 20 regresiones o ha hecho 20 vidas pasadas. Bueno, yo soy muy respetuoso porque hay diferentes escuelas y maestros y no tengo nada que decir, ¿no? Sí, que yo no lo trabajo así. Me interesa lo que fue la vida anterior, porque es el origen de esta vida. Después podemos haber tenido muchas vidas y muchos recuerdos, pero todos se centran en la vida anterior y la proyección sobre esta. Porque para llegar a esta hemos tenido que pasar por la anterior. Y es justo la anterior la que tiene el bagaje que más necesitamos para entender la presente. Cosas que hemos hecho en 5 o 6 vidas anteriores tienen una importancia demasiado relativa para darle mayor influencia. Y quizá ahí entraríamos en un enjambre de historias que no serían del todo positivas. Vamos a otra. Vale, Cristina pregunta también si siempre que se habla de vidas pasadas se habla de vidas en la Tierra. No, hay algunos casos que nos salen personas que viven en otros planetas o en otras formas de vida. Y yo insisto que soy muy respetuoso, ese tipo de personas pues tienen esos mensajes. Yo siempre, a mí normalmente no me ocurre mucho porque yo digo que busquen lo que fue en una vida anterior a esta. No cualquier vida, no, la anterior a esta. Esa es la que más me interesa y por lo tanto, si fue así porque estuvo en otra dimensión planetaria, pues bien. Pero que siempre le digo que busque la vida anterior a esto. Vale, la siguiente pregunta es de Alba y nos comenta que
si el haber vivido una experiencia cercana a la muerte puede estimular la mediunidad. Sí, seguro. De hecho, yo mismo tuve una experiencia cercana a la muerte, porque tuve un accidente muy grave y por tanto es algo que a mí me causó un cambio de conducta, ¿no? Pero no hace falta pasar por eso para hacerlo, no hace falta. Porque si no hay gente que diría, bueno, pues, ¿qué tengo que hacer? Y no queremos dar ese mensaje. Pero se aprende, hay técnicas que nos enseñan y las podemos alcanzar juntos. Yo os quiero animar para que intentéis formar parte de nuestra comunidad, de nuestros alumnos, sobre todo los que no me conocéis, porque es una oportunidad real de formar parte de algo más que de un curso, de los miles. Esto no es un curso, sino es una forma de ser. A ver si os animáis y así sea. No sé, tendremos ya prácticamente la última pregunta, ¿no? Bueno. Sí, a ver, nos quedan 3, pero vamos a ir rápido, ¿vale? Cristina nos dice si debería contactar con sus hermanos no conocidos y si es cierto que son sus hermanastros. ¿Eso le ha salido? Entiendo que le ha salido en una regresión, ¿o no? No lo sé. Vale, contesto, más o menos. Con una medium estaba yo trabajando un bloqueo físico y me habló, o sea, yo me tuve que hacer cargo de unos problemas de una abuela que se presentó como abuela paterna biológica y no es la abuela que, digamos, yo tenía como abuela paterna. Ya he corroborado que es verdad que tengo un padre biológico al que no conocí y he averiguado también que hay 2 hijos de este padre, supuestamente. Entonces, tengo sus nombres y sus teléfonos, pero estoy dudando. Yo pienso, y es un consejo, que la investigación y la aventura del conocimiento, y eso sí, con modestia y con reparo, porque sabemos que no todo el mundo, a lo mejor, la respuesta que nos da es la mejor, pues yo pienso sinceramente que vale la pena que lo hagas. Yo siempre animo a la gente al conocimiento, al contacto. Si nos dicen, nos dan un portazo, pues bueno, no pasa nada. Pero yo pienso que sí, gracias. Era por si lo podías corroborar, porque hace un año los pasos me llevaron a otras personas y la prueba de ADN salió negativa y es como muy duro explicar esta historia y después era por si lo podías sentir o corroborar de algún modo. Así, yo te conozco de artículos de Más Allá, tengo todas las revistas desde el número 1. Ya. Pues, hombre, yo si estás un día en la escuela o participando en algo online, tu caso puede ser un caso de estudiarlo y con mucho gusto te atenderé. De verdad, no habrá ningún problema. Gracias. Vale, la siguiente pregunta es de Nancy y pregunta que lleva años intentando quedarse embarazada y no lo consigue. Que si hay alguna forma de conocer cuál es el bloqueo que no le permite. Bueno, eso hay muchos casos que hay personas, a mí me han venido de años de que no podían quedar embarazadas por diferentes motivos. No había biológicamente ninguna causa. Y después de una sesión hipnótica de predisposición, de averiguar un poquito su anhelo o los nexos que les lo impedían, han quedado embarazadas. No digo inmediatamente, evidentemente, habrá pasado un tiempo. Pero esa carga que han hecho con la regresión les ha servido muchísimo. Por lo tanto, les animo a que lo hagan. Vale, y ya la última pregunta de Mercedes, que nos ha preguntado antes si le podías dar algún mensaje en una tirada de cartas. Nos dice que se refiere a cuál es su misión de vida. Eso es demasiado complicado para hacer una tirada de cartas. Yo, de todas maneras, se llama Mercedes. Voy a sacar algo que le pueda ayudar, que le pueda dar a una Mercedes. 2, esta ya ha salido antes. A ver si esto le puede ayudar. Mercedes, el alfarero. El alfarero es aquel que lo que construye es a base de dedicación y esfuerzo. Y ahí te está de alguna manera retratando. Dedicación y esfuerzo. Vuelvo a salir los sentidos sensoriales.
te vuelve a animar a que hagas todo lo posible por el desarrollo. Y aquí es la atención a las personas de la tercera edad, las personas que de alguna manera, abuelos o personas mayores, ahí te da un camino que puede ser utilísimo para ti, para alcanzar sobre todo el plan de vida, el contacto con las personas mayores o muy mayores. Eso te lo he dicho así en el momento que lo he trabajado, pero esto habría que desarrollarlo más, porque así es como para dar una respuesta de lo que me sale, pero esto es solamente el principio, hay que desarrollarlo más. Bueno, pues nada, yo pienso que, Alba, estamos de preguntas, ¿verdad? Sí, yo creo que ya hemos terminado. Y muchas gracias a todos por estar ahí. Os animaría a que forméis parte de esta organización que llevan antiguos alumnos míos, que es Samsara Espiritual, donde doy los cursos y donde de alguna manera podemos ver, insisto, puede ser online, no es que pueda ser, que tal y como está el patio, será online o no será durante bastante tiempo. Así que os animo a participar y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias y os comento que a todos que si necesitáis más información, tenéis alguna duda, consulta acerca de lo que ha comentado Ricardo, tenéis a vuestra disposición la página web de Samsara que hemos pasado antes, pero que volveremos a pasar ahora por aquí, ¿vale? Y también tenemos el correo electrónico por si alguien quiere enviar alguna consulta privada más cercana y demás, ¿vale? Si tenéis alguna duda o consulta más, pues encantada de... Ricardo seguirá subiendo cursos, no solo son los que están en la página, irá rehaciendo y subiendo en medida de la demanda que vaya teniendo. Por eso ahora veréis unos y luego hay otros. Pues muchas gracias. Genial, muchas gracias a todos y ha sido un placer.